Mateo 4, versículo 12. Del 12 al 17 lo vamos a leer. Amén. Quiero darle secuencia a la enseñanza que se dio hace unos momentos. Vamos a verlo a través de 3 evangelios para que veamos las características y de qué forma el Señor se le revelaba a cada uno de los personajes que Él llamó. Y para eso estamos viendo primero Mateo, aquel hombre que dice la escritura en Mateo 9, que el Señor iba pasando y que estaba a la mesa de los atributos y que le dijo: Mateo, ven y sígueme. Y aquel hombre no lo pensó, sino que dejó todo y lo siguió, sin saber Mateo lo que iba a hacer y que él, su nombre iba a estar escrito en la Santa Biblia del Señor. ¿Sí? Ok, ¿lo tiene? Póngase de pie en reverencia a la palabra, en respeto a la palabra, hermanos, y vamos a leer. Dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y luego, y descendió a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, la de junto al mar, en los confines de Zabulón y de Neftalí. ¿y en la región de qué? Pues ya dije, ¿verdad? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. el pueblo estaba sentado en tinieblas y vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. El 17. Desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora vamos a ver Lucas capítulo 4. Analice bien cómo lo expresó Mateo, ahora Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas. ¿Y el 15 qué dice? Y enseñaba en las sinagogas. Y era glorificado por todos. Ahora vamos a ver Marcos. Váyase Marcos, que lo voy a hacer más despacito porque yo sé que. Marcos 1. Marcos 1. Marcos 1, 14 y 15. Y con eso termino. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido, dijo el Señor. Vamos a orar, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Sabemos que tu palabra es infalible y que ya está bendecida, Dios. En esta hora, Señor, vamos a reflexionar a través de esta porción de tu escritura. Abre el entendimiento de nuestro corazón, Señor, para que tu palabra no tan solo sea oída, sino, Señor, acentuada en nuestro corazón, para que no sea solamente información, Señor, y hagas tú lo que tengas que hacer, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, usa mi vida para la gloria de tu nombre, Señor. Quita toda palabra torpe de mis labios y úsame para la gloria de tu nombre, Señor. Y yo me doy la tarea de darte toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Siéntese. Yo recuerdo que cuando yo fui alumno en la escuela, con eso me quiero introducir, porque vamos a hablar un poquito en cuanto a la vida de Jesús cuando él fue niño, adolescente, y cuando él tomó su ministerio a los 30 años. ¿Sí? Si aplicamos un poquito
de principios de hermenéutica, que es la profundización y la interpretación de la palabra, nos damos cuenta, ¿verdad?, de la cultura. Los hebreos judíos tenían ciertas costumbres, hermano, no igual que nosotros, ¿verdad? Porque si usted va al Medio Oriente, dice que usted para entrar a una casa tiene que quitarse los zapatos. Amén. ¿Por qué? Porque la cultura de los judíos del Medio Oriente es otra. Entonces, yo recuerdo que cuando yo fui estudiante, hermano, me gustaba siempre estar enfrente. Adelante. Porque siento que es cuando captaba, hermanos, lo que el maestro, ¿sí? Y no me gustaba que nadie, aleluya, me distrajera, hermanos, porque como yo trabajaba, yo trataba que lo que yo absorbía en la explicación del maestro, yo no tenía ningún problema si no nos avisaban y decían, mañana tenemos examen. Se daba mi hoja, le ponía mi nombre. Bien confiado, porque yo puse atención. Y aparte era medio machetero, ¿verdad? Aparte de que mi madre, cada que tenía que ir a entrenar fútbol, porque jugué mucho fútbol, y recuerdo que yo tenía más de 50 matas, tenía que regar para ahí poder ir a jugar al campo. Y me doy cuenta que mi madre sí me amaba, porque a mí sí me dio una formación ya, ellos mayores, ya los más chiquillos, fue un desastre, porque pues a ella le mocharon su pie, por X motivo, y ya no fue lo mismo. Entonces, doy gracias a Dios a ello, ¿verdad? Y fue de la forma que yo a los 19 años fue cuando conocí al Señor. 19 años tenía, me acuerdo, en Estados Unidos. Eso es lo bueno que tuve en Estados Unidos, hermano, porque los demás fuimos un desastre. Sí. A mí me hablan de Estados Unidos, a mí no me impresiona. Yo viví mucho tiempo allá. Sí. Y a veces le digo a mis hermanas, le digo a mis hermanos, yo sé lo que es pagar renta allá, una recámara de $400, $600, y muchos viven para puro pagar renta y pagar carros y quieren andar presumiendo un carro del año. Así que a mí los dos no me impresionan nada, lo que me impresiona es el Señor. Amén. Por eso es de que no hay mejor cosa que la ciudadanía celestial. Amén. Aleluya. Como muchos pelean, hermano. Gloria a Dios, el buen vivir y esas cosas, pero muchas veces también eso nos hace daño. Entonces, hermano, el viendo, aprovechando del tema que se habló en cuanto al arrepentimiento. Antes de que Jesús viniese al mundo, si usted cuidadosamente ve los profetas menores, el último profeta fue Malaquías. Y si usted cuidadosamente lee el libro de Malaquías, va a ver la última palabra, la última expresión que va a ver es maldición. Sí. Entonces, la iglesia cae en una sombra de oscuridad. Si eso lo enseña, se te enseña en el seminario en cuanto a historia de la iglesia. No les he dado enseñanza de la historia de la iglesia, ¿sí? Que un día vamos a cómo procedieron y cómo aplicaron los papados y cosas que no son reales, hermano, son antibíblicas. Luego lo vamos a ver. Entonces la iglesia cae en un desierto de oscuridad. Y a los 400 y tantos años es cuando viene Cristo. ¿Sí o no? Sí, amén. Bien. Amén. Porque si yo y usted nos vamos, alguien léame por favor Isaías 9, 6, 2, por favor. Del 1 y el 2. Quiero que vea algo. Algo que el Señor, que el profeta Isaías, el profeta mayor, hermanos, uno de los más utilizados poderosamente por el Señor, lo vio, hermanos, en visión al Señor. Isaías 9. Isaías 9, 1 y 2. Amén. Sí. Amén. Mas no habrá ya más oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el pasado a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz,
a los que moraban en tierra de sombra de muerte, les ha comenzado a brillar la luz. Ahí está. Les ha comenzado a brillar la luz. Hablando de Naftalí, hablando de ciertas ciudades que se mantenían, hermanos, en un, aleluya, en un tiempo de oscuridad. La oscuridad tipifica muerte, tinieblas. Pero dentro de ello, el profeta mayor, quien es Isaías, él lo ve en visión. 700 años antes de que Jesús viniese, él ya lo estaba declarando, hermano. Ahí los gentiles estábamos perdidos. Ahí, dijo un maestro, estábamos fritos. Entonces, lo estoy llevando a la palabra para que vea lo que son las profecías cuando se cumplen. Amén. Y por eso estamos viendo el ejemplo de Mateo, de Marcos y de Lucas, hermano, cómo Dios a hombres santos de él, aleluya, cómo el Espíritu Santo se lo reveló, diciendo lo mismo, hermanos, pero en diferente forma. Entonces Jesús, cuando viene al mundo, Jesús viene como cualquier criatura de nosotros. Un adolescente, un niño que en cierta ocasión, aleluya, les preocupó a sus padres porque no lo hallaban. Y cuando lo buscaron, dicen que estaba, aleluya, con los fariseos, aleluya, en el templo, hermanos, dándoles el niño aquel una cátedra del Dios encarnado que estaba con ellos. Porque era Jesús, era él mismo, hermanos. Y ellos, que este no es el hijo del carpintero. No es hijo de José el carpintero, aleluya, cuando oían la gracia de Dios en él, su madre sabía. Por eso él, cuando ya llegó a una edad adulta, allá en las bodas del Cordero de Caná, ¿no? Mujer, mi tiempo todavía no ha llegado, le dijo a su madre. Mujer, porque su madre sabía quién era Jesús. Amén. Muchos judíos supieron quién era Jesús, pero hermanos, el celo, la envidia, a ellos les ganó, hermanos. Entonces Jesús, cuando empieza el principio su ministerio, él tenía que tener 30 años. Es como aquí, ¿no?, cuando tienes que tener cierta edad para que se te otorgue cierta responsabilidad. En Israel, no, hermanos, Israel a los 30 años. Y por eso dice en Mateo 4:17, por eso dice el encabezado, cuando Jesús principia su ministerio. Cuando él inicia su ministerio, aleluya, a lo que él venía, dice en Mateo 4 que él fue llevado al desierto primero. Y por 40 días y por 40 noches él ayunó, hermanos, para estar bien fortalecido en el espíritu. Y dice que cuando él ayunó, dice que el diablo luego le brincó, porque sabía que tenía hambre. Por eso de que en vez de aquí a los domingos que comer, que ayunamos, hacemos cadena de ayuno y oración. A veces que la gente que nunca te invita a comer, hermanos, te invita para que pierdas la bendición. Yo por eso a veces ni digo nada. A veces sí me sacan de aquí sin hermano, no va a comer, hermano, cuando da buen trabajo. No, ustedes coman. Porque solamente tú sabes tu intimidad y tu relación. Amén. Solamente tú sabes que tienes que sacrificar este cuerpo, esta carne, que no quiere nada de Dios. Ella quiere su complacencia. Por eso el Señor le dijo a Pedro, Pedro, dijo bien en claro, ni tan solo una hora pudieron estar orando. El Espíritu está presto a las cosas de Dios para ocultarte el débil. Y el más hablador, Pedrito, siempre fue el más hablador y el más atrevido. Yo no quedaron de él nada más lo bueno. Fue un hombre bien atrevido, un hombre bien usado por el poder de Dios. Entonces Jesús,
confronta al diablo y dice, no nomás de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Eso está en Deuteronomio 2:8. Él toma palabra de Dios y por la misma palabra confronta al diablo. Por eso es de que yo y tú tenemos que escudriñar la palabra, como dice en San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio. La palabra de Dios no es tan solo un libro, es una palabra espíritu, hermanos, que se te revela de espíritu a tu corazón, aleluya. Por eso la palabra de Dios es infalible. ¿Infalible por qué? Porque en ella no hay error, es el corazón de Dios. Tú te llenas de la palabra y la palabra te va a iluminar. El Espíritu Santo de Dios, aleluya, te va a iluminar en ello. Amén. Pero es lo que más nos da flojera, ¿eh? Ay, pastor, es que yo quiero leer la Biblia y me da sueño. Bueno, más me ha pasado a mí eso. Pero qué precioso cuando me trae hambre. Amén. Sientes que la palabra está saliendo de ti y te la estás comiendo. Más cuando son las 2, 3 de la mañana, que todo está en silencio. Que solamente tú y el Espíritu Santo de Dios te está pasando. Gracias. Te vas de Génesis a Apocalipsis. Aleluya. Ay, por eso es bueno tener un diccionario bíblico, un diccionario, aleluya, la luz para cualquier palabra de Frisifes y te des cuenta de lo que Dios te está hablando, porque lo que tú hables de aquí para allá, Dios te lo va a demandar, hermano. Amén. A cada uno de nosotros. Por eso dijo Pablo, no seamos maestros muchos. Pablo lo dijo por algo, hermano. Porque por ahí oigo, dice en Timoteo, que algunos se creen doctores de la ley y no entienden ni lo que enseñan, hermanos. Y cuánta gente no hay que quieren enseñar lo que no entienden, lo que no comprenden. Por eso es necesario que yo y tú tenemos que congregarnos para ser discipulados. Entonces dice que Jesús, volviendo a la vida de Jesús, a los 30 años toma el ministerio. Él llega y cuando está en Israel, ¿cómo se le llama? Sinagogas. Allá no es templo, allá no es iglesia. Los de la iglesia en el seminario te reprenden, te regañan. No, la iglesia somos tú y yo, hermano. Vamos al templo, a la casa de Dios. Y allá se le llama sinagoga. Jesús dice que cuando Él llega y se presenta y está entre ellos, dice que le cedieron el lugar. Y cuando Jesús está tomando la palabra, las primeras palabras que Él expresa es arrepentidos porque el reino de los cielos está con vosotros. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ser, porque ha venido la luz y esa luz era Él, hermanos. Él trayendo un reino espiritual. Si tú has leído los evangelios 2 o 3 veces, te das cuenta que a Él lo quisieron poner como rey. Pero Él dijo, no, porque mi reino no es de este mundo, no es mi tiempo. Él sabía, Jesús sabía que Él es el dueño absoluto de todo el universo, iglesia. Amén. Y lo quisieron poner como rey, hermanos. ¿Sí o no? Amén. Que cuando Él entra a Jerusalén en aquel pollino, dice que aleluya con las palmeras, hermano, y palmas daban aleluya, bendito el que viene en el nombre de Jesús, el rey de reyes, hermano, el rey de Israel, quien era Jesús, entrando de una forma triunfal, porque fue, hermanos, quien derrotó en la cruz del Calvario al adversario, al pecado. Pero pastor, ¿por qué tuvo que ser un pollino? ¿Usted sabe que se ha preguntado eso? Cuando lea la palabra, alguien para que hincapié, hermano, y analícela. A ver, Señor, ¿por qué dice eso? ¿Por qué un pollino? ¿Se ha preguntado usted por qué el Señor tomó un pollino? Le digo, vayan a tal lugar y tráiganme un pollino. Si sale el dueño del burrito o del pollino, díganme que lo que quiero para ciertas cosas y luego se llevan.
Usted conoce las características de un burro, hermanos. Yo sí anduve, porque fui leñero, también anduve en mi tierra, pues todos los de los ranchos todos tienen burros allá, mulas, machos. Son unos animalitos muy mansos, hermano. Sí, los llevas cargados de lo que lo llevas. Los vas y no te dicen nada. Sí. Entonces esto nos trae una enseñanza a ti, amigo, que a la cual yo y tú podemos representar a ese pollito, y el Señor Jesús que va montado es el Espíritu Santo de Dios que está montado en ti, hermano, cuando tú reconoces y le entregas tu vida al Señor. Porque Él, hermanos, es el que te está guiando y te está llevando a esa ciudad, hermano, celestial. ¿Me entiendes? Pero Jesús, cuando está presente ante los judíos, arrepiéntanse porque ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Jesús tiene 2000 años, hermano, que ha venido a esta tierra, a este mundo. Por eso yo cuando evangelizo gente le digo, Cristo te anda buscando, y voltean para todos lados, aleluya, bendito Dios, porque Él es el que anda buscándonos. ¿Para qué, hermanos? Porque no quiere que te pierdas. Amén. Él quiere que seas salvado y alcanzado. Amén. Para Amén. La gloria de su nombre. Amén. Aleluya. El título del tema sería arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, Señor. ¿Hace cuánto se acercó a tu vida, hermanos, el Señor? Si yo hubiera sido fiel al Señor, yo tenía 19 años, tuviera 45 años. Yo tenía 19 años cuando yo le entregué mi vida a Cristo. Y yo llegué a una iglesia en vergüenza, hermano, porque yo llegué con mi pelo largo, aretes y pantalones rotos, y X motivo. Por eso yo trato de ser muy prudente con los jóvenes, porque yo sé lo que yo fui como joven. Nomás ideaba lo malo, nomás ideaba, sí, porque era una forma de cómo el enemigo nos tenía engañados. Que cuando llegué a las cosas de Dios, aleluya, llegué a una campaña, el Señor quebrantó mi corazón. Oraron por mí y terminé en un altar, hermanos. Y yo le decía a mi tío Leonel, yo quiero ser como los de la alabanza. Y a los meses me corté el pelo, y me vi vestido, trajeadito. Como en la secundaria declamaba poesías, ahí agarraba salmos y los empezaba a retenerlos en mi mente y empezaba a declamarlos. Iba con el hermano Chairi, el pianista, y le decía, ¿sabes qué? Quiero declamar esta poesía. Y ya estudiaba mis pasos, mis movimientos, yo con el teclado. Aleluya, el domingo quiero, y me gozaba. Pero había necedad en mi corazón, porque no me podía decir nada a mi pastor, agarraba mis cosas, la alentaba a la cajuela y me venía para Tijuana, mi vieja manera de vivir. Como traía una visa, una mica, mis tíos dijo, ¿qué tienes en Clemente? Te voy a dar $200, ve, revísame. Me pasaban los carros cargados y eso. Y eso, hermano, por eso esa visa, esa amiga para mí no fue una bendición, fue una piedra de tropiezo. Y hasta San Diego vinieron los hermanos por mí una vez, lloraron por mí y digo, hermano, vámonos para atrás. No traigo papeles. En el nombre de Jesús, Dios va a quitar a esos emigrantes de él, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Amén. El mundo tiene la vida. Y pasamos por San Clemente y estaban quitados, hermano. Es lo que Dios hace cuando hay un pueblo que le cree a Dios. Amén. Me ha tocado ver la gloria de Dios como tú no te imaginas. Entonces, por eso como yo llego aquí a los 15 años, hermano, confiado de la vida, dije, Señor, solamente me volví a arrepentir, retomé lo que Dios quiere, lo que yo había perdido. Entonces, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Hace cuánto que se está acercado a ti? Porque yo te voy a decir una cosa y tal vez esto no te guste. Yo te puedo decir que hay gentes, hay hijos de pastores, hay personas que, hermanos, han nacido en la iglesia y todavía no se han arrepentido de todo. Amén.
El que tú vengas a la iglesia no te garantiza, hermano. Es parte de tu disciplina. Y si no quiere que te lo diga, ¿por qué? Si no, vete a las 10 vírgenes. 10 vírgenes, todas van al cielo, ¿ah? Dice la escritura que todos van al cielo, pero la escritura habla de 2 grupos. 5 son sensatas y 5 son insensatas. Amén. Dice que 5 llenan su lámpara de aceite y 5 no. Entonces 5 son las que se van. Y dice que las otras 5 no pudieron. Ahí está hablando de la iglesia del Señor. Es una palabra que tenemos que tomar tú y yo. ¿Sí? Y por eso los predicadores nos hacen ver, te enfatizan y dicen, ¿en cuál de los 2 grupos crees tú que estás? ¿En el que estás llenando tu lámpara de aceite? Porque el Señor viene como un ladrón de medianoche, dice la palabra, ¿sí o no? Dice que en un abrir y cerrar de ojos, el que nos va a levantar es el Espíritu Santo. Y por eso Dios nos está hablando, santifiquémonos, consagrémonos. Y no te estoy diciendo que andes volando, no te estoy diciendo que no, hermanos, aleluya. El ser santos es el estar apartado de lo que el mundo hace, aleluya, porque dice que los que hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Amén. Amén, aleluya. Hay veces que la gente dice, ¿por qué no lo haces? Sí puedo, pero no debo, porque tú tienes temor de Dios. Hay un mensaje de Daniela, que se llama Daniel, santifiquémonos, se llama, a la gloria de Dios. Propongámonos en nuestro corazón, él se propuso su corazón no contaminarse, hermanos. Porque él sabía quién era Jesús, quién era Jehová. Tú cuando tienes la convicción de Dios en tu vida, sabes que puedes hacer las cosas, pero no eres, porque tú tienes temor y reverencia al Señor. Amén. Amén. Aleluya. Entonces el Señor quiere que nos arrepentamos. Arrepentidos porque el reino de los cielos, aleluya, se ha acercado. Él tiene 2000 años, hermano, hablando a la humanidad. Dice Isaías, buscad a Dios mientras que pueda ser hallado. Porque esto va a suceder lo mismo que pasó con Noé, hermano. ¿Qué sucedió con Noé? Ya voy a terminar. Noé 120 años, arrepiéntanse porque viene un diluvio. Arrepiéntanse porque viene un diluvio. Arrepiéntanse. 120 años, hermano, el mismo mensaje. Que cuando, aleluya, empezó a llover y aquello sucedió, dice que se arañaban para que abriera las puertas aleluya, del arca, pero Dios la había sellado. Cuando Dios abre las puertas, aprovéchalo, porque cuando Él la cierra, no vas a poder. Por eso le dijeron, Señor, Señor. Muchos son los que se convierten, pero no todos te siguen. Amén. ¿Qué le dijo Jesús? Fórzalos a entrar. Sígueles dando el mensaje. Sígueles diciendo que yo los amo, que se arrepientan, porque muchos van a querer y no van a poder. Es lo mismo que le tenemos que decir a la gente. Pastor, pero es que ya hemos evangelizado, ya les hemos hablado y no quieren. Yo cuando le entregué mi vida a Jesús no fue la primera, no fue la segunda. Y aquella ancianita de Estados Unidos, joven, te invito a la iglesia, va a haber una campaña, mira, Dios ahí va a estar. Esta señora, ¿por qué me insiste? Decía yo, no es ni mi familia. Cuando mi madre su gloria, voy a ir. Sirve que voy a ver a la muchachita, la jovencita de la iglesia. Ese fue mi pensamiento. Se me olvidó lo que dice de Isaías, mis pensamientos no son tus pensamientos. Fue una forma como yo pensé y Dios, hermano, me bendice porque cambió mi forma de pensar. Arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca a nosotros.
El Señor sigue insistiéndolo y ahora lo tenemos que transmitir a través de la iglesia. La iglesia somos tú y yo. Qué precioso, a mí me dio un gozo el saber cuando me dijo el pastor Cermeño: siervo, a mí estas confraternidades me están funcionando. Y sí, mire, porque vi como otra familia nueva. Me está llegando gente nueva. Pastor, estoy mandando a los jóvenes a evangelizar a mis hijos junto con ellos. Y están siendo benditos y la mano de Dios está moviendo. Cuando hay obediencia en nuestras vidas, hay bendición, hermanos. Si tú te vas a Deuteronomio, dice lo que implica la bendición de la obediencia y la maldición de la rebeldía, hermanos, porque trigo se fue. Yo me gozo en ver, mira cómo están niños. Ver a estos jóvenes, porque yo cuando estuve jovencito ni siquiera eso, hermano. Sí, amén. Yo en la iglesia era tan duro que un día el Señor me dijo: las almas son mías. Trátalas como que me estás tratando. Me quebrantó el Espíritu Santo. Porque hay veces que queremos ser muy religiosos. Cuando Dios nos conoce, hermanos, hasta lo más profundo. Amén. Entonces, yo sé que hemos tenido muchas actividades, pero yo creo que el próximo sábado mi esposa me dijo luego: tenemos vigilia así. Pero yo les voy a dar una opción, porque yo sí traigo eso, mi corazón. Yo el sábado, yo no tengo ningún problema, tenemos la vigilia el viernes, no vamos a tener muy tarde, pero yo sí quisiera el sábado venir para evangelizar. Ahora sí tenemos mucho material para evangelizar. Tengo miles de folletos, miles diferentes de los que usted quiera, bueno, cajas. Amamos a todas estas gentes que nos rodean. Sí, pastor, las amamos. Pues hay que demostrarse. Viniendo, hacemos una oración. Los que vengan, los que vengamos, hacemos una oración, ungimos los folletos. Y Señor, que este papelito, no es tanto el papel, sino la información que trae. Que Señor, en el momento que yo se lo dé, sea contado por el poder tuyo, Señor, que esta persona. Hay que forzarla. Amén, amén. Hay que ser obediente a lo que Dios nos dice. Me llamó la atención una administración de un conferencista. Dice: ahorita la iglesia, unos avivamientos, sí, convertidos, conferencias, eventos, y el perdido. La verdadera visión de la iglesia no es eso. O dígame dónde dice que Jesús, conferencias, y a veces somos tan egoístas que puro alimentaron. Hay gente que, hermanos, se le decía tanto conocimiento, pero como información, porque no le dan vida. Y es algo muy importante. Póngase de pie, por favor. Arrepentido.